Seguimos aquí con el profesor de Ciencias Políticas de Florida International University, Daniel Pedreira. Ahora bien, dicen, hay un viejo dicho de que, un cliché, de que cuando en Estados Unidos estornuda, el mundo coge gripe, ¿no? Se infecta con un fuerte catarro. Ahora, en el caso de la situación internacional, ¿en qué medida gravita en las elecciones de Estados Unidos lo que se ha denunciado muchas veces de que hackers, enemigos de Estados Unidos en Rusia, en China y en otros lugares del mundo, han tratado de penetrar el sistema electoral en los Estados Unidos? ¿Hay pruebas de esto? Sí, y esto no viene de ahora, esto se ha mencionado en otras elecciones también, que las agencias de inteligencia de Estados Unidos han encontrado evidencias de que han habido intentos de no solo penetrar en sistemas electorales en Estados Unidos, sino, y como mencionó Rusia, China, pero también Cuba, Cuba salió en uno de los informes, y hubo una advertencia sobre que esto podía pasar de nuevo en estas elecciones. Pero también es la campaña de desinformación que estos países están realizando a través de las redes sociales. Poniendo historias falsas, historias que es muy difícil identificar si son verdaderas o falsas porque tienen algo de verdad, pero el resto es falso o la insinuación es falsa. Y sí, esto es algo que, bueno, no nos debe sorprender porque estos regímenes comercian con la verdad y con la mentira. Entonces, que lo usen como arma contra una sociedad abierta como la de los Estados Unidos no debe sorprendernos. Ahora bien, las acusaciones de un lado y de otro, las acusaciones directas de Kamala Harris de que Donald Trump es nazista, es un nazi o un fascista, y las acusaciones de que Kamala Harris es una izquierdista, de extrema izquierda, marxista, como lo escuchamos en los medios todos los días aquí. ¿En qué medida afecta eso realmente? Yo sé que la palabra socialista para los cubanos y los venezolanos ahora tiene una influencia brutal, más en el caso de Miami. Pero sobre las otras acusaciones, ¿en qué medida realmente las personas creen eso o le quita credibilidad al discurso político de quien lo dice? Yo creo que hay personas que lo creen, por ejemplo, que la vicepresidenta Harris le diga fascista a Donald Trump, muchas personas lo repiten. Y viceversa, que el expresidente Trump le diga socialista a Kamala Harris, también lo creen. O sea que sí tiene ese efecto de movilizar una opinión sobre un candidato, pero no... o sea, lo que hacen es quitarle el sentido a esas palabras. O sea, cuando uno usa la palabra socialista demasiado o la palabra fascista demasiado, se pierde el significado de lo que es eso. Se convierte en una caricatura del sentido de la palabra. Entonces, quien lo dijo inicialmente fue el general Kelly, que fue sí. Un hombre Sí. del gabinete de Sí, Trump. y él se refirió, y él específicamente lo que dijo fue que citando a Trump, que en alguna ocasión él dijo que los generales que quería eran como los de Hitler, que los seguían al pie del cañón y no algunos generales que le cuestionaban. Se refería a la lealtad O sea, de los se oficiales refería a la Hitler, lealtad de los fiebre. oficiales. O sea, que sí, el comentario de la vicepresidenta Harris en ese sentido está basado en un comentario que se le atribuye a Trump. Y también que en otra ocasión Trump supuestamente dijo que, o creo que sí dijo, creo que está grabado, que el primer día, solo el primer día sería dictador. Quería ser dictador un solo día. O sea que sí hay base para, pero como dije, o sea, siempre estas igual que las noticias, estas palabras y estas acusaciones tienen algo, un granito de verdad, pero entonces después se explotan en algo más grande. Pero creo que el peligro es cuando, si usamos la palabra fascista demasiado, la palabra socialista, entonces estamos debilitando el sentido de lo que de verdad es un régimen fascista, un régimen socialista. O sea que comparar, por ejemplo, a los Estados Unidos con la Alemania nazi
o con vamos a decir, la Cuba socialista, la Venezuela socialista, la verdad que denigra las experiencias de esos pueblos, ¿no? Porque estamos en una sociedad abierta, libre, con cambio de gobierno, que es imperfecta, pero bueno, tiene sus instituciones, sus valores democráticos, y decir que esta es que estamos, una frase que se oye mucho, estamos en el camino hacia Cuba o hacia Venezuela, o estamos igual que en Cuba porque no se puede hacer esto o lo otro, o sea, ¿en qué medida el daño ya hecho con toda esta polémica, estos dimes y diretes, va a perdurar después de las elecciones? O sea, independientemente del resultado electoral, ¿en qué medida existe la posibilidad de que esos 4 años que vienen, quien sea el que gane, quieran hacer el gobierno ingobernable? El tema de la gobernabilidad, ¿cómo sería? Sí, todo eso va a depender en gran medida de la distribución del Congreso. O sea, porque si gana el partido X, pero el partido Y controla el Senado de la Cámara, o sea, por su nombre, republicano y demócrata. Sí, bueno, pero salga cual salga. Si sale Trump electo presidente, pero los demócratas controlan el Congreso, entonces la gobernabilidad va a ser muy difícil. Si es al revés y Harris gana la presidencia, pero tenemos republicanos en el Senado y en la Cámara, o a mitad, ¿no? Puede ser varios escenarios. La gobernabilidad va a ser muy difícil porque yo creo que la primera intención va a ser bloquear lo que haga o lo que quiera hacer el presidente, sea quien sea. Lo mismo en el sistema judicial. En el sistema judicial, sí, también va a ser interesante si en los próximos 4 años, si se retira algún magistrado, a ver, dependiendo quién gana la presidencia, quién nombran, y ahí también va a haber una batalla en el Congreso y en el Senado en particular, dependiendo quién está de qué bando. Por lo que estamos viendo, profesor, en el Medio Oriente, en Ucrania, en el mar meridional de China, en el Líbano con Hezbollah, ya estamos en la primera guerra global del siglo XXI. Parece serlo. Yo creo que si estamos buscando comparación con las primeras 2 guerras mundiales, ahí hubo una confluencia eventual, ¿no? Porque todo empezó así, Japón invadiendo por aquí y Alemania invadiendo por allá, separados, pero después crearon un eje y después, bueno, los aliados como está tratando Putin de crear un eje. Entonces eso se está ahora formando. Ya habían ciertas alianzas creadas antes, que son alianzas de países antiamericanos, antioccidentales, que ya sabemos cuáles son: Irán, Rusia, China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, etcétera. Pero ya se están formalizando un poco más. Se están viendo fenómenos interesantes como el envío de tropas de Corea del Norte a Rusia, que uno dice que pinta Corea del Norte enviando tropas a Ucrania para ayudar a Rusia, pero Cuba también envió tropas a Bielorrusia para enviarlas a Rusia, para luchar después en Ucrania. O sea que estamos viendo que se están movilizando esas alianzas y ya no son que el ayatollah va a Venezuela de viaje y se tira fotos con Maduro. Ya estamos viendo algo más concreto. Estamos viendo todo eso de Cuba durante 65 años, todo lo que sea entorpecer, para decirlo de alguna forma políticamente correcta, al imperio. Desde luego tienen un enemigo con una justificación para atrincherarse como se han atrincherado. Pero ¿cuál es la razón de que Estados Unidos, de forma directa, no ha querido o ha podido cambiar el sistema en Cuba? Un change of regime, como dicen ustedes los académicos. Sí, yo creo que es el tradicional miedo al cambio. O sea, miedo al cambio, pero también miedo a lo desconocido. No, pero yo me refiero por parte de Estados Unidos, de producir un cambio en Cuba. Sí, a eso me refiero. Ya. El miedo de, bueno, tenemos una situación que aunque no nos conviene mucho, pero sabemos quiénes son, sabemos lo que van a decir, sabemos lo que representan, y mientras estén ahí ya sabemos lo que vamos a esperar. Si viene otro gobierno, esperemos democrático, pero no se sabe si es un híbrido,
no sabemos qué esperar en cuanto a relaciones comerciales, en cuanto a los convenios que tiene Estados Unidos en relación al narcotráfico, a inmigración, etcétera. No sabemos cómo va a reaccionar la población, si va a haber un escape de cubanos aún más grande del que estamos viendo, que es el más grande los últimos, un éxodo aún más grande del que estamos viendo, que es el más grande en los últimos 65 años. O sea, es ese miedo que, bueno, no quiere decir que esté justificado ni que tenga razón, pero creo que es ese, y es un país muy estratégico en el Caribe, entre Estados Unidos y América Latina, o sea que puede un cambio ahí hacia una dirección u otra puede tener ramificaciones en la región, como cualquier cambio en Cuba ha tenido, y creo que es ese miedo que mejor, como es el dicho, mejor malo por un malo conocido que un bueno por conocer. Ahora bien, ¿cuál es la situación real de Cuba en estos momentos, desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista microeconómico? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Cuba en estos momentos está en un punto clave que muchos esperan que haya un colapso total, no solo de infraestructura, ya vimos la situación con el sistema energético, económico, con la inflación, los precios subiendo a niveles desproporcionados, la población sigue sin poder comprar cosas básicas, aparte de que bueno, es una economía comunista que es cerrada, que no permite el libre mercado. ¿Es culpable de todo eso el embargo, el boicot, como dicen, el bloqueo, como dice el gobierno? No, es que es un sistema comunista con una economía de Estado que no permite competencia, no permite que uno que quiera abrir un negocio sin regulaciones, menos ciertas personas que ellos permiten, que pueda hacerlo como en una sociedad libre, ¿no? O sea, un país que no permite que alguien que tenga un invento pueda hacer negocio con ese invento que hizo para sacar el beneficio económico y que ayude también a la población. O sea, hay una dinámica muy extensa que no se ha permitido durante 65 años en Cuba. Qué horror. Profesor Daniel Pedreira, muchísimas gracias por venir esta noche. Y nosotros seguimos en este conteo regresivo, en esta vigilia informativa del proceso electoral de los Estados Unidos todos los días hasta su culminación, esperemos que sea su culminación, el próximo martes 5 de noviembre. Hasta mañana.